Rosa, un placer estar aquí contigo. Hola Cristina, encantada también yo. Bueno, tengo yo diría el honor, ¿no? De entrevistar a Rosa Alcarte. Rosa y yo nos conocemos hace muchos años, hace más de 30 años. Wow. ¡Wow! Y a mí me ha admirado siempre su dedicación, no solo a la infancia, sino en general a todo aquel que estaba viviendo algún estado o alguna situación vulnerable. Yo la conocí trabajando en Medicus Mundi, cooperando en la guerra, una de las guerras europeas en Sarajevo, ha estado también en Nepal, ayudando a niños desfavorecidos, primero como trabajadora de campo y luego en puestos de gestión, ¿no? Con lo último en América. ¿Qué voy a decir de ti, Rosa? ¿No? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Sí, lo último ha sido en UNICEF. Pues sí, siempre preocupándote de diferentes formas, pero con una labor cooperativa y de compromiso, ¿no? De compromiso enorme. Toda tu vida ha sido de compromiso. Y ahora que estás desocupada, más o menos, ¿no? Pues te sigues comprometiendo y te has comprometido con esta asociación desde el primer minuto que intentamos promover que lo antes posible, si es posible desde la gestación, detectar familias, niños que pueden tener un desarrollo vulnerable, ¿no? Entonces, desde ahí, que tienes una experiencia enorme, ¿cuándo piensas que hay que hacer o tomar las primeras medidas para proteger a esos niños que pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad o desamparo? Bueno, pues las primeras medidas deben tomarse desde el primer momento en el que una mujer visita y toca el sistema de salud. O sea, Ujú. cuanto antes, cuanto antes. Como bien has dicho, bueno, yo soy pediatra, ¿sí? Y muy bien sabemos los sanitarios que cuando queremos evitar un problema hay que empezar por formar a la población. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Infarto de miocardio. ¿Qué hacemos los sanitarios? Formamos a la población en buenos hábitos, en la comida, el deporte, etcétera, ¿verdad? Y esa es la labor principal que hacemos los sanitarios con toda la población, ¿verdad? Pero luego, si detectamos un factor de riesgo, la hipertensión arterial, colesterol, tratamos eso para evitar llegar al infarto, ¿sí? Y luego ya llegamos al infarto, pero llegan muchas menos personas y ahí entonces el trabajo es más eficaz. El problema es que cuando hablamos de proteger a la infancia, todos pensamos en los sistemas de protección de la infancia, como su nombre lo indica. El problema es que estos sistemas de protección a la infancia llegan tarde. Ujú. Habitualmente llegan tarde. Llegan cuando el daño ya se ha hecho. Llegan porque hay una denuncia de maltrato, de negligencia, un niño abandonado, etcétera, ¿no? Entonces, para cuando llegan, el daño ya está hecho. Y cuanto más tarde llegan, más profundo es el daño y mucho más difícil es la recuperación. Por ello, cuando pensamos en prevenir el sufrimiento, no podemos estar pendientes del sistema de protección. Ujú. ¿Quién está más cerca para prevenir ese sufrimiento? El sector salud. El Y, sector salud. y de una forma concreta, ¿esto cómo podría hacerse? Es verdad, está el sector salud. ¿Y cómo puede intervenir ese sector salud? ¿Qué puede hacer? Mira, el sector salud primero es el que tiene el primer contacto con una mujer embarazada o con un niño pequeño. Entonces, las matronas, los obstetras y ginecólogos, las enfermeras pediátricas, los pediatras, están en contacto con esa madre, con ese padre, con esa familia, en un momento además que son muy receptivos, ¿sí? Una mujer es muy receptiva en el momento del embarazo, del puerperio, a todo aquello que le dice su matrona, su ginecóloga, su pediatra. Hay un momento
de recepción óptimo. Cuando ya el niño tiene 8 o 10 años, ya las familias se han relajado más y ya están en otra cosa. Pero en ese momento de embarazo por primeros años, la familia es muy receptiva. Entonces hay una ventana de oro para que el sector salud pueda intervenir, ¿sí? Ujú, ¿Y cómo puede intervenir? Pues de varias maneras. Uno primero, con toda la población. No es decir, con toda, sí, con toda la población. Igual que hacemos en el sector salud, informando a toda la población, pues igual, con toda la población. Entonces, todas las mujeres que lleguen a un control prenatal, ahí el sector salud tiene que aprovechar ese espacio. ¿Para qué? Para informar a esa madre, para informar a ese padre de lo importantísimo que son los primeros años de vida, para que ese niño eh, tenga el mejor apego, un apego seguro y tenga un cuidado excepcional, muy bueno, y de esa manera ese niño va a tener posteriormente un mejor desarrollo intelectual, un mejor desarrollo social, un mejor desarrollo económico inclusive, y como digo yo, hasta va a ser más guapo. ¿Por qué? Porque va a ser más feliz. O sea, en claro. resumen, todo lo que pasa en esos primeros años va a marcar la felicidad, y el desarrollo social, intelectual, psicológico de ese niño y de ese adulto. Si eso se consigue transmitir muy bien, Ujú, si la madre y el padre saben que dependiendo de lo que hagan en esos años de vida, su hijo va a ser feliz y exitoso, cambiarían muchas cosas, ¿sí? Y me dicen, no, pero hay mujeres que ya lo saben, que ya están formadas. Como tú haces un curso especial para embarazadas, para dar más formación, ¿quiénes van? Las que ya están formadas. O sea que sí, hay que dárselo a todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener esa formación. Entonces, eso es importantísimo. De esa manera ya conseguimos que haya muchos más niños bien tratados y ya estamos empezando a disminuir maltrato, disminuir negligencia, disminuir sufrimiento. Y dices, no, hombre, no se exagera. Sí, porque estoy hablando incluso de esos niños que tienen luego pequeños problemas de desarrollo que ni siquiera van al psicólogo, que tienen dificultades en la escuela, etcétera. ¿Por qué no se ha hecho ese buen cuidado? ¿Sí? Y por supuesto también menos niños van al sistema de protección infantil. Claro. Con lo cual, pues, el sistema puede ser más eficaz con los pocos que le van a llegar, ¿no? O sea, eso es muy importante. Esa primera Ujú. formación para todo el mundo. Entonces, todas las familias necesitan esa formación. ¿Sí? De alguna forma sabemos lo efectivas que son las campañas, ¿no? Quiero decir, la gran campaña que se ha hecho a lo largo de los años con la lactancia ha hecho que la mayoría de los bebés se desarrollen, o un porcentaje muchísimo más alto que en los años 60 se desarrollen con lactancia materna, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. Lo que pasa es que de alguna manera el sector salud entendió que la lactancia materna era algo de salud, ¿sí? Ujú. Y todavía el sector salud no ha entendido, en muchos casos, que el niño no sufra. Pudiendo tú evitarlo también es un tema de salud, porque ese niño al final tiene problemas de salud psicológicas y a Claro. veces muy difíciles de corregir. Entonces, ese paso nos falta dar, que eso también es un tema de salud, ¿sí? Michel Oden, que es un obstetra francés, ¿verdad? Él dice que ese periodo inicial donde uno está muy dependiente de la madre, que es gestación, parto y lactancia, es donde se crea desde luego el vínculo, pero además está influenciando el sistema inmunológico y el sistema hormonal. Es decir, no solo nos estamos jugando el desarrollo de un apego, sino también de una salud segura. No, absolutamente, absolutamente. Hablamos de la lactancia es muy importante, pero un niño en unas determinadas condiciones tampoco está bien nutrido. Claro. Bien sea porque no lo alimentan bien, bien sea porque está él precisamente con un nivel de trama que no le permite alimentarse. O sea, lo que nos falta mucho es que el sector salud entienda que evitar la negligencia, evitar el maltrato y conseguir un apego seguro es un sistema, es algo inherente a la salud y Ujú. que por lo tanto es su rol. Ahí nos falta. Ahí nos dicen, no, eso es protección. No, es salud, es Eso es salud. Ese es el tema importante, ¿no? ¿Qué, salud qué más? mental y física. Salud mental, no solamente salud mental, salud física también, como tú muy bien decías, ¿no?
O sea, salud física. El maltrato, evidentemente, cuando ya está maltratado el niño y te vuelve sector salud, entonces ahora ya es salud, ¿no? No, es Ya. salud también evitar el maltrato. O sea, ahí hay un trabajo que hacer, ¿sí? ¿Cómo más pueden trabajar? ¿Cómo más puede trabajar ese sector salud? Bueno, pues igual que hablábamos antes, hacemos una formación a toda la población, pero luego también puede estar muy atenta a detectar factores de riesgo, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, si una mujer en una revisión con la matrona o con el obstetra se identifica que podría tener algún problema de ansiedad, de depresión, esa mujer ya sabemos desde ahora que no está en condiciones de atender muy bien a ese niño cuando nazca, ni casi en condiciones de atender su embarazo. Entonces, si se detecta en ese primer momento y con una buena coordinación, muy importante, se deriva y esa mujer es tratada, lleva una serie de beneficios importantísimos, tanto para la mujer como para ese bebé. Entonces, eso es muy importante. Que se detecte también, por ejemplo, situaciones de una pobreza muy importante. Una mujer extremadamente pobre, sabes que probablemente no pueda estar ni un día con ese niño cuando nazca porque va a tener que trabajar, si es que trabaja, o va a haber una situación en casa muy difícil. Hay que hablar, hay que derivar a protección social para que intervenga de esa manera. Violencia de pareja, violencia con niños anteriores, embarazos muy tempranos o Ujú. muy tardíos y no deseados. O sea, hay una serie de cosas que son factores de riesgo y que se pueden detectar en esas primeras visitas. Para algunos de esos factores de riesgo, la propia matrona podrá intervenir o el propio ginecólogo, pero para otros factores de riesgo hará falta derivarlos o al sector salud o habrá que derivarlo, pues como cuando te encuentras que una mujer embarazada tiene un problema de salud importante, pues si encuentras una anemia brutal, la derivas, pues exactamente igual, ¿sí? O la derivas al sistema de protección social, etcétera, ¿no? Entonces, puede identificar factores de riesgo que tratados o disminuidos pueden mejorar mucho cómo esa mujer va a tener luego el tratamiento con su bebé. Es Esas de- son Ujú. las dos formas fundamentales en las que una matrona, sin hacer nada especial, sino en su día a día, puede, puede actuar, ¿sí? Es decir, de alguna forma sería poder detectar a las mujeres más vulnerables o a las familias más vulnerables que hacen que igual esa gestación no se viva en las mejores condiciones y que eso también hace que luego el vínculo con ese bebé, una vez que nazca, es más difícil que termine en un vínculo seguro. Exactamente. Pero estoy hablando todo el rato de matronas, pero te pongo un ejemplo, una enfermera pediátrica, ¿sí? Sí. La enfermera pediátrica va a una revisión una mamá y ella detecta por el cómo se relaciona ese bebé con esa mamá, que ahí no hay un apego seguro. Ujú. ¿Qué hace? La cita antes, la cita en lugar de pasar, ¿no? La cita a los 15 días y vuelve a verificar que no hay un apego seguro. Ahí esa enfermera tiene que empezar a hacer más preguntas para intentar ver el por qué. Puede ser efectivamente que la mamá tenga algún problema de salud, puede ser que haya un problema en casa importante, pues habrá cosas de nuevo que esa enfermera, simplemente hablando con la mamá y explicándole de nuevo lo importante de conseguir ese buen apego con el bebé y dándole herramientas a esa madre, podrá solucionar. Y habrá veces que tendrá que derivar el caso o coordinar el caso con otros sistemas de protección social, de protección infantil, de otros sistemas de salud. O sea, no es solamente a nivel de matrona, sino ya también en las revisiones periódicas que se hace de ese niño, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos de nuevo en los dos elementos que el sector salud podría hacer. ¿Qué pasa? Que no se está haciendo. Ya. Que eso sí que está en unos listados, que hay que hacer un check-in, sí, casi sin mirar. ¿Tiene algún problema? No, pero no has preguntado nada, no has mirado si tiene apego, no sé, ¿no? Tú lo has visto que viene con tu bebé, lo deja ahí, entonces eh, hay que, hay que hacer algo más para que esto pase, ¿sí? Es observar de alguna forma, ¿verdad? Winnicott era pediatra y Mm. terminó siendo psiquiatra infantil y su gran experiencia precisamente provenía de observar a multitud de mamás cómo se relacionaban con esos bebés en la primera etapa. Y él precisamente
puso su atención en cómo eran sostenidos. eh, Toda esa interacción corporal nos está hablando del tipo de vínculo, ¿no? De relación que se está estableciendo. Y eso lo puede observar una enfermera o un pediatra en las revisiones normales. Pero, como decía ahí, no se está dando por varios motivos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para corregir esos motivos? Bueno, pues primero, como decía, hay que informar para que los médicos y enfermeras y matronas conozcan y se sientan orgullosos del superpoder que Mm, tienen para evitar que ese niño sufra. O sea, que se empoderen de su poder. Nunca mejor dicho, y valga la redundancia, ¿no? Que se empoderen de su poder. Y para eso hay que llegar a ellos, ¿no? Y hay que llegar pues, de varias maneras. Pero una vez que dice, bueno, sí, yo ya sé y quiero hacerlo, ¿cómo? Hay que ayudarles porque no lo saben hacer todavía. Pues hay que formarlos. Tú me decías, claro, según cómo coja el bebé, pues la enfermera dice, sí, pero yo no sé. Yo coja el bebé así basal, yo no acabo de saber cómo, si tiene un buen... Entonces, hay que formarlos, hay que crear protocolos, hay que crear guías, de tal manera que el sector salud tenga una herramienta para hacerlo. Y entonces habrá muchas personas en el sector salud que una vez empoderadas y una vez tengan las herramientas, ellas van a empezar a hacerlo espontáneamente, porque el sector salud es un sector comprometido, en general, ¿sí? Muy comprometido. Entonces, una vez que sepan lo que ellos son capaces de hacer y de prevenir, y una vez que tengan las herramientas para hacerlo, que es muy importante también, muchos lo van a hacer espontáneamente. Pero también te van a decir, bueno, yo no tengo tiempo, en mi consulta a mí no me da tiempo. Y es cierto que haciendo una ojeada vemos, por ejemplo, que el tiempo que tiene una matrona para atender a una embarazada varía muchísimo entre entre unas comunidades autónomas de España y otras, pero varía hasta de media hora más o menos. Entonces, en algunos sitios sí van a tener tiempo y en otros no. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Se necesita llegar al gestor sanitario, de medio nivel, de alto nivel, al que pillemos en la escala, ¿verdad? Y hay que explicarle de nuevo a ese gestor sanitario que él puede ser responsable de que este poder que tienen los sanitarios se implemente. Y va a decir, no, eso le toca protección. Entonces, claro, hay que hacer una buena, hay que llegar a los dos, al gestor sanitario y al gestor de protección, sentarnos en una mesa y decir, mire, esto es lo que podemos hacer desde el sector salud. Me va a hacer falta contratar a un poquito más de personal para que darles un poco más de tiempo. ¿Va a subir el presupuesto? Sí, pero te van a hacer falta mucho menos personas en protección infantil y vas a ser mucho más eficaz cuando llegues, ¿no? Entonces, hace falta efectivamente digamos, el establishment, ¿eh? Lo que es ya la gestión del sistema sanitario, se involucre con el tema, ponga presupuesto si es necesario poner presupuesto y coordine con los demás sistemas de protección social, de protección de la infancia, etcétera, y sobre todo que vean que económicamente les sale muchísimo más rentable poner 4 o 5 matronas más que tener a 10 o 12 niños más desde los 5 hasta los 12 años acogidos por el sistema de protección, que sale carísimo y que además cuando llegan a los 18 no están del todo recuperados muchos de ellos y salen a la calle y a veces vuelven a repetir el esquema de maltrato con sus hijos. Entonces, esa parte sí hay que hablarla porque si no, dejar todo el trabajo encima de los sanitarios sin mayores ayudas es importante. Y por último, hay algo más que se puede hacer y se ha hecho en algunos sitios, que es los sistemas. Decíamos que todas las familias necesitan ayuda y que unas familias más pobres necesitan más ayuda, pero hay un grupo más pequeño de familias que tienen unas familias, diríamos, con dificultades duraderas de apoyar a esos niños o más profundas, y a esas hay que apoyarlas más. A ese pequeño grupo de familias se les puede acompañar con visitas familiares del sector salud. Primero, porque van a explicarle a la ama lo que debe hacer para que su niño tenga mejor salud. Eso se oye muy bien. Segundo, porque es mucho más fácil recibir para una familia la visita de su enfermera que la visita del sistema de protección infantil que piensa rápidamente que me van a quitar a ese niño. Un niño. Ujú. Y entonces, por ahí tampoco. Entonces,
han resultado ser muy exitosos estos programas y se pueden empezar a hacer, tal vez en zonas pequeñas, con fases pilotos, hasta que los gestores y los gobiernos entiendan que es mucho más rentable de nuevo. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es fundamentalmente, digamos, de una manera abreviada, ¿sí? Lo que el sector salud puede hacer y lo que es necesario hacer para que el sector salud lo haga. De hecho, en los sitios, en los países que están instalados, ¿verdad? Porque ya hay programas así. Una de las cosas que se ha visto al hacer un seguimiento es precisamente cómo redunda lo que tú decías en niños que se van desarrollando como adultos con mayores posibilidades de estudios, de desarrollo, con menos dificultades sociales, que todo eso implica un menor coste a la larga a nivel social. A nivel del sistema de protección infantil, de la infancia, Ujú. pero a nivel social también. A nivel ¿Sí? social, claro, Mejores sí. resultados en las escuelas. Ujú, Al final, los estudios que hablan de la inversión en la primera infancia hablan de que es una inversión de un $17 por cada dólar, que es algo enorme, una inversión. ¿Por qué? Pues porque al final, si lo ponemos en números brutos, tenemos una población mucho más capacitada que puede trabajar y ser mucho más útil en el trabajo y generar más riqueza económica. No vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Nosotros, pero vamos a intentar que por lo menos ese niño sea más feliz y tenga una mejor capacidad de desarrollarse en su vida. Tú como psicóloga, Cristina, ujú. ¿tú has atendido a niños dentro del sistema de protección? Sí, sí, sí. Yo he ¿Y qué trabajado con experiencia niños. has tenido? Mi experiencia es lo que tú dices, es que se llega tarde, ¿no? Se llega tarde, se detectan los problemas que pueden estar viviendo dentro de las familias, ya sea un maltrato, un abuso o una negligencia, en la mayoría de los casos demasiado tarde. Y cuando ya tenemos huellas de esas heridas que restaurar y poder sanar esas heridas emocionales, y no solo emocionales, sino también la desregulación que se ha producido en todo el sistema, ¿no? Como veíamos al final, no podemos separar mente de cuerpo, está todo relacionado. Entonces, pues requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, como dice Bruce Perry, y además, sobre todo, se desarrolla en niños que luego tienen miedo o no confían en la relación, porque se han Claro, criado en entornos donde los adultos no han protegido, sino que han generado daño. Entonces ya vienen con esa desconfianza a, a poder creer y a poder tener esperanza en los demás, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, cuanto antes se interviene y antes se consigue que mejor un bebé que un niño no se desarrolle en un entorno más seguro, pues desde luego estamos promoviendo un apego más seguro. No quiero decir que sea seguro, pero al menos más seguro. Y en la medida que el apego es más seguro, que tener un apego seguro es confiar en que puedes pedir ayuda y que los demás te ven como alguien válido. No es crecer entre algodones, ¿no? Sino es tener esa confianza que los demás te respetan y te valoran. Bueno, pues se puede decir que eso es el mejor antídoto para las depresiones y para muchos trastornos emocionales que pueden desarrollarse posteriormente. Cristina, ¿tú cómo ves de factible lo que yo te decía, ¿no? De formar, al, por ejemplo, a las enfermeras pediátricas, a los pediatras, en ser capaces de identificar el apego en las revisiones y de ser, esto ya es más fácil, de ser capaces de explicarles a ellos cómo a esa madre, cómo en general son dos cosas, ¿no? Cómo en general deben incluir en las revisiones pediátricas mensajes concretos, ¿sí? Mm. Consejos a las madres específicos para la edad del bebé, ¿sí? Para mejorar ese apego, ¿sí? Esa es la primera. Y la segunda, cómo formarlos para poder identificar en las revisiones si ese apego está siendo seguro o no. ¿Cómo lo ves de factible ambas dos cosas? Primero la primera. Yo lo que veo.
Ahí te voy a responder como madre más que como psicólogo, ¿no? Yo tengo dos hijos y sobre todo yo creo que la primera experiencia maternal, cuando te quedas embarazada la primera vez, todos sabemos, o cada vez tenemos más evidencia de los cambios tan importantes que se producen en el cerebro de esa mujer gestante, cómo las hormonas que promueven o están haciendo posible esa gestación están reorganizando el cerebro. Y toda esa reorganización del cerebro va dirigida para que la mujer se implique activamente en el cuidado de ese bebé, ¿no? Entonces eso hace, como tú decías, que las mujeres estemos especialmente sensibles a querer proteger a nuestro bebé. Y eso hace que todo lo que nos dice cualquier sanitario, si nos dicen, mira, todas las noches te tienes que poner 5 minutos sobre una pierna alternativamente porque esto favorece mucho la circulación y va a ser estupendo, lo hacemos, ¿no? Porque estamos en un interés enorme con ese autocuidado para proporcionar ese cuidado al bebé. Quiero decir que si los sanitarios tenéis siempre una influencia muy grande sobre la población, yo creo que esa influencia es especialmente grande en las mujeres gestantes, sobre todo por primera vez, ¿no? Hay una implicación, porque toda la biología está implicada para que cuidemos a esos bebés. Entonces, mm, si tenemos una matrona o a quien le corresponda, o el ginecólogo, que desde ese momento nos está dando pequeñas pildoritas para que tomemos conciencia de que tan importante va a ser el cuidado físico como nuestro cuidado emocional, manejar bien el estrés y que luego va a ser muy importante las miradas, las interacciones que se tengan con el bebé, que eso es alimento emocional y que ese alimento emocional está propiciando el desarrollo del cerebro de ese bebé. Es decir, pequeñas consignas en esa dirección, yo creo que hace que la motivación, porque es una etapa, como tú decías, de oportunidad Mm. para movilizarnos más, ¿no? Yo estuve durante años colaborando con una asociación de matronas aquí en Navarra, Amavisía, dando formación a mujeres gestantes sobre el apego y cómo tenía que ser el primer año de desarrollo, lo que tenían que intentar que ese bebé conquistara, que reptara, que se arrastrara, pantallas cero. Y había un interés enorme, porque queremos que nuestros hijos se desarrollen bien, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que es un momento en el que estamos muy permeables y la permeabilidad de la mujer se traslada a la familia, se traslada a la pareja, ¿no? Y Sí, luego, ujú, no, que yo creo que el reto que nos queda pendiente es tener ese sector salud bien formado. claro, Activados están, pero bien formado para que pueda decir esas sí, pildoritas en el momento exacto. Yo me imagino enfermedad pediátrica. Si te viene un bebé de un mes o te viene un bebé de 8 meses, tú no le das recomendaciones similares ni de claro, alimentación, nada. Pues también, o sea, que tuvieran sus recomendaciones, que ya lo hacen de manera empírica unos más que otros, que tendríamos bien sólidas con el objetivo de mejorar ese apego, ¿sí? Mira, mírale al bebé, cuando le hablas, cuando le cantas, pues mira, ya tiene 9 meses, ya puedes jugar al no sé qué, que vamos, o sea, ese tipo de recomendaciones muy concretas, adaptadas a la edad, creo que tendrían que estar escritas y que tendrían que ser fáciles para una enfermera nueva que sale, ¿no? Coger ya, mira, si tiene la revisión de un mes o si tiene la de 3 meses, yo podría decirle esto a la madre, tendría que mirar a ver si hace esto, cómo lo coge, cómo no. O sea, ese tipo de información muy concreta, esas pildoritas que tú dices, para que fuera eficaz todo lo que estamos haciendo, creo que tendrían que estar muy estructuradas. Porque digo, habrá enfermeras sí que lo harán fabulosamente bien, pero no todas, ¿no? Y al acceso de todas las enfermeras, de todas las matronas, para que en la primera revisión de las matronas sepa, ay, mira, tengo que hablar de esto. En la tercera revisión, mira, tengo que hacer esto otro, ¿no? O sea, muy, soy médico, somos muy estructurados los médicos, ¿no? es Entonces, cuanto decir, más ujú. estructuradito lo tengamos, yo creo que más fácil va a ser que esto se extienda más, ¿no?
Yo creo que unas pequeñas guías, del mismo modo que se dan, por lo menos yo recuerdo, claro, mi hijo el mayor ya tiene 30 años, ¿no? Pero yo recuerdo que a mí me daban unas libretitas, unas guías, unos cuadernos donde se veía digamos, el desarrollo psicomotor. Bueno, pues también incluir ahí lo que se tiene que producir a nivel afectivo relacional. Sería estupendo. Yo creo que Y sería no una hacen buena, nada. No yo lo haría con imágenes donde se ve al bebé sonriendo, donde se ve al bebé siguiendo los estímulos de mamá o de papá. Y luego también te diría, Rosa, que yo creo que ya es simplemente el hecho de ver tantos bebés a lo largo del día relacionándose con las mamás o con los papás, hacen que esos sanitarios tengan también mucha información sin ser conscientes de ella, igual, sí, ¿no? sí, sí. Y en la medida que alguien se la organiza o se la estructura un poco, dicen, joder, si esto es lo que yo vengo observando Ujú. todos los días, Sí, o, sí. ¿no? Y haciendo, yo sé que hay gente que ya lo hace, ¿no? Pero Sí, como sí. digo, para intentar que se generalice, ¿no? De una manera, yo creo que sí, que tendremos que ir por ahí, Cristina. Eso es lo que creo que tenemos que avanzar en esa línea. A mí que me gusta mucho escribir cuentos, ya se me está ocurriendo. Luego mi apoyo de buenas ilustradoras, ¿no? De cómo puede ser esa evolución de, Vale, pues eso lo podemos luego plantear a los diferentes sistemas de salud de nuestras de- comunidades de- autónomas el vínculo para incluirlo en la cartilla. ujú. Muy buena idea. El vínculo en los 3 primeros años, ¿no? Que es Sí, tan, sí. tan importante, sí. Bueno, Rosa, un Oye, pues creo que placer. hemos acabado con un par de buenas ideas, ¿no? Sí, un placer hablar contigo, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo enorme. Y nada, hasta otra ocasión. Cuídate Hasta mucho. otra.